Hola, bienvenidos a Filosofía de la Historia con Amílcar París. Esta es la primera cápsula de Idea de una historia universal en sentido cosmopolita de Immanuel Kant. En esta cápsula veremos cuál es el contexto de la obra, cómo está estructurada y la introducción de la obra. Así que, comencemos de una vez. Comencemos con el contexto de la obra. La obra está situada dentro de la filosofía de la historia. Este concepto fue acuñado por Voltaire entre 1754 y 1765, cuando estaba escribiendo Ensayos sobre las costumbres y Filosofía de la historia, una introducción a Ensayos sobre las costumbres. Voltaire está poniendo en esta obra los valores y las ideas ilustradas sobre el pensamiento racional acerca de la historia. Voltaire quiere repensar la historia, quiere replanteársela y establece una metanarrativa de la lenta emancipación de una cultura europea intelectual y artística. Voltaire en esta obra empieza desde antes de Carlomagno y llega hasta el periodo ilustrado, para describir cómo es que la cultura y el arte se fueron emancipando y fueron despertando. Para Voltaire, la historia es la historia del arte y la ciencia y la cultura europeas. Toda la historia universal es historia de la cultura. En contraposición a la postura de Voltaire, estaba la postura de Herder. Herder le responde a Voltaire en Esto también una filosofía de la historia para la formación de la humanidad en 1774, burlándose de las pretensiones francesas de universalizar sus propios valores y tratar de entender toda la historia universal desde una sola metanarrativa. En contraposición a esta postura universalista, Herder puede ser considerado como el fundador del historicismo, en el que se ve cada cultura por su propio valor y no por un valor a priori o un valor general, un valor trascendente, sino que más bien hay que ver el desenvolvimiento de cada cultura y juzgarla según los valores de su propia cultura. Para entender Idea de una historia universal en sentido cosmopolita, también hay que entender otras obras políticas que antecedieron. Primeramente, al Leviatán de Hobbes, de 1650. Acá Hobbes habla de que el hombre es el lobo del hombre, de que en estado de naturaleza es estado de guerra. En estado de naturaleza estamos todos contra todos y que necesitamos crear instituciones que nos sometan para poder vivir en paz. Sin embargo, una vez que creamos estas instituciones, que son los estados, van a permanecer en estado de guerra entre ellos, porque no hay un metaestado que los pueda someter. Ante esto, el abad de Saint-Pierre, en Proyecto para una paz perpetua en Europa, sí está de acuerdo con Hobbes en que los estados se encuentran en estado de naturaleza y eso es un estado de guerra continua, pero establece unos principios por los cuales se puede llegar a tener una paz perpetua, ya que un estado de paz perpetua es beneficioso para todos los estados y para todos los príncipes. Solo habría que implementar esta especie de confederación con poder coercitivo entre todos los estados para que se mantenga, para que todos los estados vivan en paz y todos los príncipes verían el gran beneficio de esta paz perpetua. Rousseau es encomendado a abreviar las obras de Abad de Saint-Pierre y luego hace un comentario de ellas. Rousseau dice que está muy bonito y está muy interesante, pero nunca sucedería, porque la ambición de los príncipes de los soberanos es demasiado grande, que en efecto sí sería lo mejor para ellos, pero la gente no sabe lo que es bueno para ellos. Y los soberanos nunca aceptarían ceder el poder que tienen para un beneficio mayor y un beneficio a futuro. La ambición les gana. En este contexto se ubica Idea para una historia universal en sentido cosmopolita de Kant, publicada en 1784. Esta fecha la ubica entre las dos primeras críticas. La crítica de la razón pura en 1781 y la crítica de la razón práctica de 1788. De hecho, es en el mismo año que publica la fundamentación de la metafísica de las costumbres. Esto es importante porque el problema de la filosofía y la historia tiene que ver con el problema del conocimiento de la naturaleza y el problema de la libertad. Los dos problemas que maneja en estas dos primeras críticas. Al mismo tiempo que publica Idea de una historia universal en sentido cosmopolita, publica ¿Qué es la ilustración? Este texto es una respuesta a la respuesta de Herder a Voltaire. Ya decir Idea para una historia universal en sentido cosmopolita
es ubicarse del lado de Voltaire de la discusión. Herder fue alumno estrella de Kant. Kant estaba muy orgulloso de Herder, pero cuando escribió su respuesta a Voltaire, Kant estuvo muy decepcionado por lo que vio como falta de rigor filosófico. La idea de una historia universal en sentido cosmopolita empieza una pelea entre Kant y Herder que se van a estar respondiendo a manera de reseñas y nuevos textos sobre la concepción de la filosofía de la historia, la concepción de la historia, que dura no solo hasta sus propias muertes, que un par de años antes de que muere Herder, un par de meses antes que Kant, todavía se estaban escribiendo cosas para refutarse uno al otro. Pero esta discusión entre si tenemos que juzgar la historia desde una visión universal o desde una visión particularista va a continuar a través de la historia y sigue vigente hoy en día. ¿Cuál es la estructura del texto? El texto tiene una introducción en la que habla de qué se trata a decir, que es sobre el hilo conductor de la historia, y justifica la postura desde un punto de vista epistemológico, y luego tiene 12 principios, que los podemos dividir en 3 grupos. El principio del 1 al 4 habla del desarrollo de la razón como la disposición natural de la humanidad. Los principios del 5 al 7 dicen que esto lleva y llevará a una determinada configuración estatal y municipal. Y los principios del 8 al 9 dice por qué es factible e importante creer en esto, que hay un hilo conductor de la humanidad, que hay un plan secreto de la naturaleza. Entonces empecemos a hablar de lo que dice Kant en la introducción. La introducción empieza: al margen del concepto que uno pueda forjarse con un propósito metafísico sobre la libertad de la voluntad, sus fenómenos, las acciones humanas, se hallan tan determinadas como cualquier otro suceso natural según leyes universales de la naturaleza. ¿Qué dice Kant en esta sección? Dice que el libre albedrío y las leyes naturales no son incompatibles. Aunque las acciones individuales son impredecibles porque siguen al libre albedrío, en conjunto siguen a las leyes naturales. Por ejemplo, no sabemos si fulanito y menganita se van a juntar, van a empezar a andar y van a tener hijos y se van a casar, etc. No sabemos, no lo podemos determinar para estas dos personas. Pero podemos saber estadísticamente cuántas personas se van a casar en México. Podemos saber que en 2019 iban a haber alrededor de 2 millones de nacimientos en México y que iban a ser menos que en 2018. Lo mismo por lo general con los matrimonios y las muertes. Podemos saber aproximadamente cuántas son. A la vez de que cada uno de esos individualmente son causados por el libre arbitrio, causas que no podemos nosotros saber desde el punto de vista kantiano, en conjunto siguen leyes naturales, siguen leyes estadísticas. Del mismo modo, dice Kant, tanto pueblos como individuos trabajan sin saberlos, guiados por el hilo conductor de la naturaleza. Dice Kant: vamos a ver si logramos encontrar un hilo conductor para diseñar una historia semejante, dejando en manos de la naturaleza el engendrar al hombre que habrá de componerla más tarde sobre esa base. Acá Kant hace una metáfora con Kepler y Newton. Por un lado, Kepler hace la descripción de las órbitas y de las reglas que siguen las órbitas de los cuerpos celestes. Establece la relación geométrica que hay entre los planetas y el Sol. Luego llega Newton y explica la razón por la que los cuerpos celestes siguen estas órbitas según descritas por Kepler. En este caso, idea de una filosofía universal en sentido cosmopolita es el trabajo de Kepler en el sentido que está describiendo el movimiento de la historia y luego deja a otro, dice, la naturaleza producirá a alguien, producirá a Newton que describa por qué este hilo conductor es así y que describirá también una historia universal desde este punto de vista cosmopolita del plan secreto de la naturaleza. Asume que hay un plan de la naturaleza y deja la tarea a alguien más de justificar esto. ¿Qué podría ser el fundamento epistemológico de una obra de Kant? Pues solo Kant. Después veremos la crítica del discernimiento, en donde Kant hace justo eso. Le juega después entonces al Newton de su Kepler, que es el mismo. Así inicia Kant su idea de una historia universal en sentido cosmopolita. Nos vemos en la próxima cápsula, donde explicaré el plan secreto de la naturaleza que plantea Kant y cómo es que ésta lo lleva a cabo. Hasta entonces.